Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Ya se encuentra Yami La Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo les va? Bueno, Yami, vamos a hablar, ¿no?, sobre los temas que tenemos que tener presentes. Si al momento de sacar uno de estos préstamos que abundan en estos días, el banco te quiere imponer la contratación de un seguro. Sí, como siempre, ¿qué información hay que tener en cuenta a la hora de contratar un seguro? Un tema muy importante en estos días. También se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Meli, vamos a hablar de la continuidad del ingreso familiar de emergencia ahora en el mes de mayo. Así es, sigue la pandemia, sigue la cuarentena, bueno, siguen las ayudas. En instantes, ¿eh? Y más adelante vamos a conversar con Andrés Cuantín, gerente general de Mercantil Andina, sobre las iniciativas que vienen llevando adelante las compañías de seguro para acompañar a la comunidad en este momento de emergencia. Y en el último bloque vamos a dialogar con el analista político Luis Tonelli para analizar la actualidad política y económica de nuestro país. Quédate con nosotros, vamos a una pausa muy breve y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Muy bien, arrancamos el programa de hoy con información sobre el ingreso familiar de emergencia, este subsidio que el gobierno está otorgando a aquellas personas más damnificadas por la cuarentena, que vieron interrumpidos sus ingresos como consecuencia de esta situación. Justamente, bueno, se confirmó, Meli, esta semana que va a continuar esta asistencia en el mes de mayo. Así es, Ale, el gobierno, a través del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dio a conocer la noticia de que el ingreso familiar de emergencia va a tener una segunda etapa. Recordemos, Ale, que todavía hay gente que está cobrando los primeros 10.000 pesos en esta semana o en las próximas, según, como habíamos hablado acá, el tipo de pago o de cuenta donde se esté depositando. Sí, tuvo demoras la implementación, ¿no? De la primera cuota o el primer pago. Exacto, el primer pago de 10.000 pesos en realidad correspondía al mes de abril. Este nuevo pago de 10.000 pesos, en principio tampoco está confirmado que sean 10.000 pesos efectivamente, va a corresponder al mes de mayo. En el gobierno están definiendo los parámetros de esta nueva ayuda. El ministro Martín Guzmán se reunió con la nueva titular de ANSES, Fernanda Raberta, y alabó, tuvo unas palabras muy elogiosas de la tarea de ANSES y respecto del ingreso familiar de emergencia para paliar los resultados en cuanto a pobreza de la crisis que estamos viviendo debido al freno total de la economía, ¿no? Y otra noticia vinculada con esto es que también continuará la asistencia a las pymes. Claro, estas líneas de préstamos al 24%, que también hemos hablado, que servían básicamente para capital de trabajo, es decir, para pagar los sueldos correspondientes a abril. Bueno, el gobierno también anunció que habría una nueva línea de similares características para abonar los sueldos de mayo, es decir, a principios de junio. Muy bien, perfecto. Hay información entonces sobre las medidas que viene tomando el gobierno en estas últimas semanas para aliviar los efectos de la cuarentena sobre la actividad económica. Y ahora, bueno, decíamos, ¿no?, hace unos instantes, ya es un momento en el que hay una abundancia de préstamos y también necesidad, ¿no?, y urgencia por obtener ese dinero. Bueno, hay que tener presente, no hay que dejarse llevar por la urgencia y tomar en cuenta, digamos, que el banco no puede imponernos la contratación de un seguro cuando nosotros hagamos un préstamo. Sí, es una advertencia, una recomendación y seguir la ley. O sea, la idea es que el seguro sea un seguro obligatorio o no parte del grupo. Por ejemplo, cuando uno tiene un auto y lo tiene que asegurar, bueno, otro tipo de seguro, allí es que uno puede elegir, ¿sí? Y no es que tiene que la decisión de
de otorgamiento de un préstamo estar atada a la aceptación de determinada compañía de seguro, determinado broker, o sea, es recordar eso, ¿sí? Que se puede elegir con qué compañía uno desea continuar. En algunos casos se habla de llamados como para, bueno, a ver, si uno quiere este seguro, tiene que pasarse de compañía. Entonces, nada, uno sigue siendo libre de elegir, pero saber que eso rige y que uno desde ya puede hacer valer ese derecho. Por otro lado, y con esto termino, Ale, novedades se esperan para el lunes respecto de, hablando de los productores, de la apertura de la actividad. No en AMBA, pero sí en el resto del país. Así que, a ver, de nuevo, ya lo mencionamos varias veces, se firmó un nuevo protocolo con la adhesión de más entidades del sindicato, pero ahora se espera que hacia el lunes ya haya más novedades respecto de esa apertura, al menos en lo que es fuera de AMBA. Muy bien, perfecto. En instantes igual lo vamos a poder hablar con Andrés Cuantín, ¿no? Exactamente. Sí. Muy bien. Bueno, y cambiamos de tema porque hace algunos días el Banco Central informó que se duplicó la colocación de plazos fijos precancelables UVA, o esta modalidad, ¿no?, que nos brinda una protección frente a la inflación. Así es. Bueno, te diría, Ale, que un poco se duplicó y cada vez hay más gente haciéndolo porque es la única alternativa segura de tasa real positiva, ¿no? Algo que hablamos muchas veces, los plazos fijos, aún con la nueva tasa regulada hasta 4 millones de pesos para los plazos fijos normales, la realidad es que pagan 26,6 a 30 días. En principio es una tasa real negativa, entonces la única alternativa que tiene el ahorrista que se tiene que quedar en pesos en un contexto de cepo cambiario es el plazo fijo UVA. El plazo fijo UVA, como todos sabemos, está atado a la evolución del índice de inflación, del índice SER, y además los bancos ofrecen por lo menos una tasa de 1 punto por encima de la evolución de los precios. Es interesante, hay algunos bancos que lo tienen disponible para no clientes, hay que revisar siempre en la página del Banco Central. El tema, como siempre decimos, es el plazo, ¿no? El plazo fijo UVA tiene un plazo mínimo de 90 días para percibir esta tasa de UVA más 1 como mínimo. De todos modos, la alternativa precancelable permite a partir del día 30 precancelar ese plazo fijo y hacerse con una tasa de 26,6, equivalente a la que se percibe con un plazo fijo tradicional. Con lo cual, el que está dudoso y no sabe en este contexto si va a poder inmovilizar durante 90 días, bueno, tiene esa salida anticipada al día 30. Sí, una buena alternativa desde ya si confiamos en que en el caso de una corrida contra el dólar en el futuro, el gobierno no va a apelar, como en el pasado, a restricciones sobre el retiro de depósitos o medidas, o bueno, un cambio de las condiciones contractuales. Un tema que lamentablemente ha sucedido en la Argentina en otros momentos de la historia económica. Con esta información cerramos este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando sobre las iniciativas que llevan adelante las compañías de seguros para acompañar a la población en este momento de grandes dificultades. Muy bien, abrimos este segundo bloque y ya se encuentra desde su casa Andrés Cuantín, gerente general de Mercantil Andina, la compañía de seguros. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, gracias por participar en esta edición de Café Financiero. Andrés, bueno, contábamos que las compañías de seguros vienen trabajando, llevando adelante distintas iniciativas para acompañar a la población, a la comunidad en este momento tan difícil. ¿Qué iniciativas vienen llevando adelante ustedes en este sentido? Bueno, yo te diría que de lo que va del aislamiento de la cuarentena, podemos dividirla en 3 etapas bastante importantes.
lo primero que pusimos en marcha todo es poder tener el nivel operativo funcionando remoto, toda la compañía desde cada uno de su gente, desde sus hogares. Eso lo logramos el viernes 20, nosotros habíamos programado el viernes 20 comenzar 50% remoto y 50% presencial. Esto nos obligó a hacerlo todo junto y la verdad que el lunes ya teníamos 570 empleados trabajando remoto por medio de conexiones VPN y URL, así que ya estábamos operando normalmente. La segunda parte fue la de una postergación de los vencimientos de pago de los asegurados para darle facilidades a los asegurados y darle cobertura. Después se debatió a nivel mercado y por publicaciones que salieron en medios de que no tenían cobertura los seguros si alguien circulaba sin el permiso. Fuimos una de las primeras compañías en aclarar que la cobertura estaba plenamente vigente y que tenían cobertura ante un siniestro. Y la otra etapa fue la etapa ya en la tercera extensión, entre la segunda y tercera extensión de este aislamiento, la parte de los descuentos de pedidos de asegurados. Nosotros ahí tuvimos una política la primera semana ya de aislamiento, tomamos la medida de brindarle a los productores nuestros, a todos los productores desde los portales web o los distintos herramientas digitales que tienen y que trabajan con nosotros, la autonomía total para requerimiento y a necesidad de los asegurados, poder otorgar una bonificación de acuerdo a lo que el productor y considerara de acuerdo a las necesidades de cada asegurado. Esto es importante destacarlo porque lo pusimos en marcha en 4 días, fuimos la única compañía en dar la herramienta directamente al productor de seguros, porque es quien conoce al cliente y es quien conoce sus necesidades y es a quien se comunica el cliente para consultar o para solicitar cualquier tema vinculado a su seguro. Y no estábamos muy de acuerdo en las bajas de cobertura porque nosotros tenemos la premisa de que si un asegurado tuvo la voluntad de contratar una cobertura completa o cubrir sus bienes de determinada manera, en un momento de crisis no podemos dejarlo de lado o bajarle el nivel de cobertura, sino que la idea era acompañarlo, que mantenga el nivel de cobertura y hacer una bonificación por los meses que dure el aislamiento junto con el productor. Andrés, ¿cómo te va? Hasta ahora, al menos, ¿qué te deja esta pandemia como desafío, algo inédito, sin lugar a dudas, pero qué te enseñó, qué les enseñó? Y tal vez se me viene la adaptabilidad, flexibilidad, pero ¿qué deja hasta ahora en ese sentido, no más allá de toda la otra parte? Bueno, como bien decís, mirando si puede haber alguna parte buena de todo esto, es a nivel organización, la verdad, la adaptabilidad, flexibilidad que mencionás fue tremendo, como todo el mundo pudo trabajar y los equipos de trabajo pudieron funcionar desde los hogares hasta no pudimos proveer a todos los equipos, gente con sus equipos propios se conectaba y este cambio en la rutina de trabajo, cambios que llegaron para quedarse. Yo creo que hay un hecho simple, que es que todas las emisiones de las refacturaciones se van distribuyendo hoy digitalmente. Si bien ya teníamos los canales de distribución digital habilitados, muchos productores y asegurados no lo aceptaban o no lo veían Andrés, como viable, y hoy estábamos imposibilitados de imprimir. Andrés, se nos agota el tiempo, Sí, perdón, pero ya están reanudando la atención a los asegurados en algunas localidades, ¿no? Sí, hemos arrancado esta semana en Las Flores, provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chubut, en Trelew y Comodoro Rivadavia, y el lunes empezamos a abrir aparentemente en San Rafael y San Martín, en la provincia de Mendoza, y varias localidades más. Estaríamos abriendo siempre con la autorización municipal correspondiente que delegan las gobernaciones en las municipalidades y siempre con los protocolos de seguridad recomendados en cada jurisdicción y por el Ministerio de Salud. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Cerramos así este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar hablando con el politólogo Luis Tonelli.
Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista político Luis Tonelli para analizar la actualidad política y económica de la Argentina. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, gracias por atendernos. Un placer. Bueno, veníamos, ¿no?, a lo largo de estos programas analizando la gestión que viene haciendo el gobierno de la cuarentena y se percibe, ¿no?, en estos últimos días un cierto resquebrajamiento en la aprobación de la población de esta gestión. ¿Vos lo percibís de esta manera? Sí, las encuestas están mostrando, quizás no tanto un deterioro, pero sí, digamos, un amesetamiento de lo que era este crecimiento balístico que tuvo la popularidad del presidente, ¿no? Al comenzar su gestión, decíamos que Alberto Fernández era naturalmente un presidente débil porque no había surgido de una elección de la que es su vicepresidenta, y aparte no controlaba todos los resortes de su coalición, ¿no? La pandemia y la cuarentena específicamente, y el éxito que ha tenido la cuarentena, lo colocó en un lugar, digamos, de presidente cabal, y estamos viendo esta foto, ¿no? La de una foto que uno podría llamar la de una luna de miel de la cuarentena, que, como bien decís vos, comienza a entrar en alguna zona de sombra, porque naturalmente el remedio que tenemos, y no solamente la Argentina, sino todo Occidente, para combatir o para enfrentar a la pandemia, es un instrumento medieval, digamos, como la cuarentena total, que impide toda interacción y también la interacción natural, que es la de la economía real, ¿no? Y esto, bueno, está empezando a pasar sus facturas, que son muy serias y muy, muy graves, ¿no? Por eso esta zona de sombra la atribuís más que nada a los efectos económicos de la pandemia que al tema de la liberación de los presos, que también generó mucho malestar en ciertos sectores de la población. Mira, hay tres cuestiones aquí me parece importantes. Por un lado es la pandemia, la cuarentena y su éxito en términos de salud. Por otro lado está la cuestión de la incertidumbre, el malestar, digamos, casi subterráneo por ahora que se está configurando, y eso te da una especie de ansiedad muy importante, aparte de los efectos de la cuarentena sobre, ¿no?, sobre la psique de todos nosotros que no estamos acostumbrados a estar encerrados. La tercera son las cuestiones puntuales que tienen que ver con, digamos, quizás ese electorado que no votó a Alberto Fernández y algunos de los que lo votaron, ¿no?, que tienen prioridades, digamos, que tienen que ver con esta cuestión de las libertades, que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, ¿no?, que tiene que ver con la transparencia del Estado y también contra la ideología acá. Y esto me parece que se juntó todo y se manifestó en ese caso. Luis, ¿cómo te va? Digamos, muy fuerte que recibió en contra del gobierno. Hola, Luis. ¿Cuáles advertís como mayores riesgos en este momento? Mira, en este momento me parece que lo que hay es una luna de miel que todavía dura y que le da un blindaje al presidente. Me parece que el riesgo más fuerte que tenemos es esto que ha caracterizado siempre no solo a la opinión pública en general, ¿no?, que es muy volátil, y ya hemos visto que, viste, lo que son héroes, después los argentinos los queremos colgar del palo más alto en la plaza pública, ¿no? Digo, cuando uno ve los desafíos que tiene el presidente por delante, me parece que son desafíos inéditos que ningún presidente ha enfrentado. Esto por el lado, digamos, del deber. Por el lado del haber, digamos, la sociedad argentina me parece que está entendiendo estas dificultades, digamos, y puede ser de alguna manera indulgente, como lo ve la sociedad italiana, ¿no?, con el primer ministro. Son situaciones muy difíciles de calibrar porque son inéditas, ¿no? Pero, digamos, una economía que está
parada porque estamos todos adentro de nuestras casas, digamos, no es una cuestión solamente de consumo, es una cuestión de producción. No se consume ni se produce. La Argentina está parada, el mundo está parado. No vamos a tener digamos, ese motor para salir haciendo Sky como hicimos en el 2003. Y realmente son dificultades enormes que tenemos por delante. Digamos, por el otro lado, en una situación de crisis como 4 inducido y la oposición está en 2 inducido. Bien, si bien se trata de una situación inédita, está todo este tiempo esta discusión entre la salud y la economía y lo que se espera más allá del presidente del arco político en general. ¿Cómo es tu análisis en ese sentido? Me parece que la oposición va a ir acompasando a la opinión pública, así como el gobierno está reaccionando ante la opinión pública, ¿no? Porque en primer lugar dijo, digamos, es la salud, la economía es una cuestión secundaria, ¿no? Inclusive planteó algo así como que la economía era una cuestión de, digamos, ligada a la riqueza que se lleva a los empresarios, ¿no? Digo, les pido que ganen un poco menos, creo que casi textual lo que dijo el presidente, ¿no? Digo, ahora, digamos, como es natural, la economía es algo que tiene que ver con nuestra supervivencia, ¿no? Tenemos que sobrevivir contra el virus, tenemos que sobrevivir, digamos, sin ingresos, digamos, eso es imposible. Entonces me parece que el gobierno está también, digamos, aflojando con ese discurso duro, casi populista, y está diciendo, bueno, la economía va a tener que abrirse en algún momento, pero por ahora, digamos, el presidente aparece rodeado de infectólogos, digamos, y eso es el respaldo científico a esta situación de cuarentena total. Luis, ¿cómo viene impactando en la imagen del gobierno la suba del dólar y el temor, ¿no?, a una aceleración inflacionaria más adelante como consecuencia de la fuerte emisión monetaria? Por ahora aparece en un segundo plano y ligado a ciertos sectores específicos, ¿no? Me parece que la cuestión de la inflación pega en los bolsillos, pero todavía está esta cuestión, digamos, de la cuarentena, digamos, de la salida de la cuarentena total, digamos, y, bueno, de las imágenes continuas que tenemos sobre la evolución de la pandemia aquí y en el mundo, ¿no? Digo, porque también lo que tenemos es que como estábamos todos en casa mirando las imágenes que nos da la televisión, digamos, la sociedad está haciendo una comparación fuerte con lo que pasa, bueno, en países que estamos muy ligados, como España, Italia, ¿no? Y está esta cuestión de, si esos países tan avanzados han tenido tantos muertos y nosotros, digamos, en una situación marginal, digamos, y relativamente peor en términos económicos, nos está yendo bien, bueno, ¿no? En ese trade-off estamos. Lo que pasa es que esto obviamente es una película en dinámica, todavía no han llegado todos los efectos, digamos, negativos que puede y va a tener sobre la economía. Y entonces, digamos, uno piensa que naturalmente esto va a ir de alguna manera evolucionando y reemplazando el coronavirus por la economía. Si todo va bien, ¿no? Porque puede juntarse todo y realmente en vez de una tormenta perfecta tenés una crisis perfecta, ¿no? Tormenta perfecta, las tormentas se pasan. Las crisis es algo mucho más difícil de salir de ellas. Luis, muchas gracias por haber acompañado, participado en la edición de hoy. Nos reencontramos próximamente. Cerramos el programa de hoy con las reflexiones del analista político Luis Tonelli sobre los efectos que viene teniendo sobre la política esta tremenda pandemia y la gestión que viene realizando el gobierno de los efectos económicos de la misma. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.